¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Sean todos bienvenidos a explorar juntos todas las posibilidades para un futuro mejor, compartiendo la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, su infancia, la vida familiar cotidiana con sus hermanos y hermanas, su adolescencia y cómo fue su darse cuenta de quién era realmente. Eso y mucho más. Descubre con nosotros la revelación sobre la vida y obra del Maestro, contenida en el libro de Urantia en detalle. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hola, bienvenidos sean todos a ¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Y para iniciar la reunión de hoy, vamos a tomarnos unos segundos para poner nuestra mente y nuestra alma, sobre todo, en presencia de nuestro ajustador, del Padre y de Jesús Micael. Así que los invito a hacer una respiración profunda, relajar la mente y ponernos ante la presencia de nuestro ajustador, que es nuestro Padre Celestial mismo viviendo en nosotros. Y agradeciendo profundamente a nuestro amado Jesús que está aquí con nosotros, porque estamos reunidos en su nombre, vamos a iniciar esta sesión. Les compartimos que la reunión está siendo grabada para luego ser subida a nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida, que los invitamos a visitarlo y ver también las sesiones anteriores. Bueno, la mayoría sabe cómo es el mecanismo que tiene este formato. Hemos cometido un inconveniente, un errorcito, pero lo solucionamos a último momento, porque habíamos anunciado que el tema de hoy iba a ser el inicio de la obra pública de Jesús. Pero sobre la marcha nos dimos cuenta que había un paso previo anterior absolutamente fundamental para todo lo que es nuestro universo de Nevadón, que es el tema que sí vamos a tratar hoy, que es el bautismo de Jesús y las decisiones cruciales. Bueno, como les decía, el método es que Javi va a hacer una presentación sobre este tema y después vamos a abrir los micrófonos para el compartir, para comentar, preguntas, discernimientos. Así que bueno, sin más, te doy la palabra, Javi. Muchísimas gracias, Mora. Bueno, gracias a todos por vuestra presencia. Y como siempre digo, pues para mí es un honor y es un placer el poder trabajar en este grupo en el cual me siento parte de la familia. Lo digo además con el alma, es así. Bien, vamos a compartir y vamos a empezar para ir avanzando en el tiempo. Bien, ¿me decís si ya se ve? Perfecto. Bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer una breve reflexión. Fijaros, en todo el tránsito que tuvo nuestro Padre Jesús en esta vida, en la vida material que vivió junto a nosotros, de lo que vamos a hablar, desde mi punto de vista, es el paso más trascendental y fundamental que hizo Jesús. De hecho, para él debió de ser
tener unas repercusiones inimaginables. Para mí es más importante que todos los milagros que hizo. Es más importante que incluso su propia muerte, incluso de que su propia resurrección. Y alguien me dirá, pero ¿por qué dices eso? Más que la resurrección. Os digo la verdad. Jesús, en lo que vamos a hablar, en la presentación, en el bautismo, realmente toma conciencia y ve quién es realmente. Se da cuenta que él realmente no es uno más, un líder espiritual. Él se da cuenta realmente que es Micael de Nevadón. Entonces, para mí creo que es tan fundamental este paso, esta toma de conciencia, que yo creo que dentro de la vida de Jesús debió de ser uno de los momentos plenos y sumos que transcurrieron en la vida de Jesús. Es, no obstante, una opinión personal, pero podemos irla compartiendo al final de la presentación. Bien, vamos a hablar de dos temas fundamentales. Uno es el bautismo de Jesús y las implicaciones que tuvo, y otro es el retiro espiritual que hizo Jesús en el Monte Hermón y el lugar donde tuvo que tomar unas decisiones cruciales, ya veréis que son 6 decisiones fundamentales en su vida pública y que vamos a hacer mención una a una. Y es lo que vamos a ir viendo. Básicamente van a ser como 2 partes, pero están integradas. Y vamos a tardar aproximadamente 1 hora y pico. Hemos empezado un poco más tarde, pero yo creo que es fundamental y de hecho eh, he tenido que quitar algunos párrafos del libro de Durantia para no alargarlo mucho, pero es que al final me duele cada vez que tengo que amputar algún trozo del libro de Durantia. Fijaros, vamos a comparar en primer lugar, o hacer una comparativa entre Jesús y Juan el Bautista, el mensaje de los dos. Fijaros lo que nos dicen los reveladores. Dice que Jesús comenzó su ministerio público cuando el interés popular por la predicación de Juan estaba en su apogeo y en la época en la que el pueblo judío de Palestina esperaba ansiosamente la aparición del Mesías. Había un gran contraste entre Juan y Jesús. Juan era un obrero ardiente y severo, mientras que Jesús era un trabajador tranquilo y feliz. En toda su vida, solo unas pocas veces se le vio apresurarse. Jesús era un consuelo reconfortante para el mundo y en cierto modo un ejemplo. Juan apenas era un consuelo o un ejemplo. Predicaba el reino de los cielos, pero no participaba mucho de su felicidad. Aunque Jesús se refería a Juan como el más grande de los profetas del antiguo orden, también decía que el más humilde de los que vieran la gran luz del nuevo camino y entraran por allí en el reino de los cielos, era en verdad más grande que Juan. Fijaros el significado de estas palabras. Pero realmente, ¿a quién esperaban? ¿Era Jesús realmente el Mesías prometido? En los tiempos de Juan y de Jesús, los judíos más cultos habían desarrollado la idea del Mesías venidero, como que sería un israelita perfeccionado y representativo, que reuniría en sí mismo, como siervo del Señor, el triple cargo de profeta, sacerdote y rey. Los judíos creían devotamente que, al igual que Moisés había liberado a sus padres de la esclavitud egipcia mediante prodigios milagrosos, el Mesías esperado liberaría al pueblo judío de la dominación romana mediante milagros de poder aún más grandes y maravillas de triunfo racial. Los rabinos habían reunido casi 500 pasajes de las Escrituras que, a pesar de sus contradicciones aparentes, eran profecías, según ellos, del advenimiento del Mesías. En medio de todos estos detalles de tiempo, de técnicas y de funciones, casi perdieron de vista por completo la personalidad del Mesías prometido. Esperaban el restablecimiento de la gloria nacional judía, la exaltación temporal de Israel, en lugar de la salvación del mundo. Es evidente, pues, que Jesús de Nazaret no podía satisfacer nunca este concepto mesiánico materialista de la mente judía. Pero vamos a volver un poquito a Juan el Bautista. ¿Cuál es el sentido del bautismo de Juan? Para irlo comparando con el de Jesús. Jesús fue bautizado en el apogeo de la predicación de Juan, cuando Palestina estaba inflamada con las esperanzas de su mensaje. El reino de Dios está cerca. Y todo el pueblo judío se dedicaba a un análisis de sí mismo y solemne. El sentido judío de la solidaridad racial era muy profundo. Los judíos no solo creían en los pecados de un padre podrían afectar a sus hijos, sino que también creían firmemente que el pecado de un individuo podía maldecir a la nación. Por consiguiente,
No todos los que se sometían al bautismo de Juan se consideraban culpables de los pecados específicos que Juan denunciaba. Muchas almas piadosas eran bautizadas por Juan para el bien de Israel. Temían que un pecado de ignorancia por su parte pudiera retrasar la venida del Mesías. Sentían que pertenecían a una nación culpable y maldita por el pecado, y se sometían al bautismo para manifestar de este modo los frutos de una penitencia racial. Pero sin embargo Jesús era algo más. Jesús era un mortal realmente perfeccionado. Lo dicen los reveladores que cuando Jesús de Nazaret bajó al Jordán para ser bautizado, era un mortal del mundo que había alcanzado el pináculo de la ascensión evolutiva humana en todos los aspectos relacionados con la conquista de la mente y la identificación del yo con el espíritu. Ese día estuvo de pie en el Jordán como un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. Una sincronía perfecta y una comunicación plena se habían establecido entre la mente mortal de Jesús y su ajustador espiritual, el don divino de su Padre paradisiaco. Desde la ascensión de Miguel a la jefatura de su universo, un ajustador como este reside en todos los seres normales que viven en Urantia, excepto que el ajustador de Jesús había sido preparado previamente para esta misión especial, habiendo habitado de manera similar en Maquiventa Melquisedec, otro superhumano encarnado en la similitud de la carne. Pero ese ajustador del pensamiento que residía en Jesús, que ya veremos que luego se marcha, ¿quién era? Dice que ordinariamente cuando un mortal del planeta alcanza estos altos niveles de perfección de la personalidad, se producen esos fenómenos preliminares de elevación espiritual que culminan finalmente en la fusión definitiva del alma madura del mortal con su ajustador divino asociado. Aparentemente, un cambio de esta naturaleza podía producirse en la experiencia de la personalidad de Jesús de Nazaret el mismo día que descendió al Jordán con sus dos hermanos para ser bautizado por Juan. Esta ceremonia era el acto final de su vida puramente humana en Urantia, y muchos observadores superhumanos, que estaban observando los ángeles y superángeles, esperaban presenciar la fusión del ajustador con la mente que habitaba. Fijaros que los seres esos espirituales, esos esperaban que se fusionase ese ajustador con Jesús, con la mente de Jesús, tal como ocurre con los humanos. Dice, pero todos estaban destinados a sufrir una desilusión. Ocurrió algo nuevo y mucho más grandioso. Mientras Juan imponía sus manos sobre Jesús para bautizarlo, el ajustador residente se despidió para siempre del alma humana perfeccionada de Josué ben José. Unos instantes después, esta entidad divina regresó a Divinington como ajustador personalizado y jefe de sus semejantes en todo el universo local de Nevadón. Jesús pudo así observar a su propio espíritu divino anterior regresar y descender sobre él de forma personalizada, un tema que muchas veces nos escapa. Y es que todas las huestes celestiales están esperando que su ajustador, su chispa divina, fusionase con él, pero no. Jesús era un hijo divino del Padre Celestial. Y realmente el comportamiento que lo que pasó es diferente a lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Bien, entonces ese ajustador realmente hace un reconocimiento. Dice que entonces oyó hablar a este mismo espíritu originario del paraíso que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Juan y los dos hermanos de Jesús también oyeron estas palabras. Los discípulos de Juan que estaban al borde del agua no las oyeron ni tampoco vieron la aparición del ajustador personalizado. Solo, repito, los ojos de Jesús contemplaron al ajustador personalizado. Cuando el ajustador personalizado, ahora ensalzado, que había regresado, hubo hablado así, todo fue silencio. Y mientras los cuatro interesados permanecían en el agua, Jesús levantó la mirada hacia el cercano ajustador y oró, Padre mío, que reinas en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que tu voluntad se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. Realmente este es un paso de los más trascendentales en la vida de Jesús. No lo tengo que repetir porque es que esto es superior a todo lo que ocurre en la vida de Jesús. Y es que Jesús observa su auténtico ser. Él se observa realmente, sabe, toma conciencia de quién es. Y dice lo revelador que cuando terminó de orar, se abrieron los cielos y el Hijo del Hombre contempló la imagen de sí mismo como Hijo de Dios. Imaginaos lo que debió de suponer para él. Presentado por el ajustador ahora personalizado,
tal como era antes de venir a la tierra en la similitud de la carne mortal, y tal como volvería a ser cuando terminara su vida encarnada. Jesús fue el único que presenció esta visión celestial. Y finalmente Jesús es bautizado. Ese día del bautismo marcó el final de la vida puramente humana de Jesús. El Hijo Divino ha encontrado a su Padre, el Padre Universal ha encontrado a su Hijo encarnado, y hablan el uno con el otro. Jesús tenía casi 31 años y medio cuando fue bautizado. Jesús había soportado la gran tentación de su donación como mortal antes de su bautismo, cuando el rocío del Monte Hermón lo había mojado durante 6 semanas. Allá, en el Monte Hermón, como un mortal del planeta sin ayuda ninguna, se había enfrentado con Caligastia, el pretendiente de Urantia, el príncipe de este mundo, y lo había derrotado. En ese día memorable, según los archivos del universo, Jesús de Nazaret se convirtió en el príncipe planetario de Urantia, ese príncipe de Urantia que muy pronto sería proclamado soberano supremo de Nevadón. Iniciaba ahora 40 días de retiro para elaborar los planes y determinar las técnicas que utilizaría para proclamar el nuevo reino de Dios en el corazón de los hombres. Fijaros, segundo acontecimiento súper importante. El primero, que realmente toma conciencia de quién es y se ve en el puesto de Micael de Nevadón. Y segundo, derrota a este príncipe traicionero, que era el príncipe Durantia, y él ocupa su lugar. Y realmente, bueno, pues se marcha al Monte Hermón a reflexionar de lo que va a ocurrir con su vida posteriormente. Dice que después de su bautismo consagró estos 40 días a adaptarse a los cambios de relaciones con el mundo y el universo, ocasionados por la personalización de su ajustador. Durante su aislamiento en las colinas de Perea, Jesús determinó la política a seguir y los métodos que emplearía en la nueva fase modificada de la vida terrenal que estaba a punto de inaugurar. Jesús no efectuó este retiro para ayunar ni tampoco para afligir su alma. No era un asceta y había venido para destruir definitivamente todas esas ideas sobre cómo acercarse a Dios. Sus razones para buscar esta soledad eran totalmente diferentes de las que habían motivado a Moisés y a Elías, e incluso a Juan el Bautista. Y él empieza a elaborar sus planes, cuando ya toma conciencia de quién es. Jesús estaba entonces plenamente consciente de sus relaciones con el universo creado por él, así como con el universo de universos supervisado por el Padre Paradisiaco, su Padre Celestial. Ahora recordaba plenamente su misión de donación y las instrucciones que le diera su hermano mayor Emmanuel antes de empezar su encarnación en grande. Viene a la memoria de todo lo que había acontecido anteriormente. Ahora comprendía clara y plenamente todas estas vastas relaciones y deseaba encontrarse a solas durante un periodo de meditación tranquila para poder elaborar los planes y decidir el procedimiento a seguir en la continuación de su obra pública a favor de este mundo y de todos los demás mundos de su universo local. Fijaros lo que está diciendo. Es decir, su ejemplo no solamente era para nuestro mundo, era para todos los mundos del universo local. Y además tiene otro acontecimiento importantísimo, y es que realmente se encuentra con Gabriel. ¿Quién era Gabriel? Leemos. Mientras deambulaba por las colinas en busca de un refugio apropiado, Jesús se encontró con el jefe ejecutivo de su universo, Gabriel, la radiante estrella matutina de Nevadón. Acordaros que esta personalidad se quedó a cargo de todo el universo local de Nevadón, mientras que Jesús efectuaba su donación, para evitar que no saliera ningún sinvergüenza e intentara hacer lo que hizo Lucifer y Satanás. Gabriel restableció ahora sus comunicaciones personales con el Hijo Creador del universo. Era su primer contacto directo desde que Miguel se despidió de sus asociados en Salvington para ir a Edempia con objeto de prepararse para su donación a Urantia. Siguiendo las instrucciones de Manuel y autorizado por los ancianos de los días de Uersa, Gabriel mostró ahora a Jesús la información que indicaba que la experiencia de su donación en Urantia estaba prácticamente terminada en lo referente a la adquisición de la soberanía perfeccionada de su universo y a la finalización de la rebelión de Lucifer. Otro momento trascendental. En ese momento Jesús podía haber decidido marcharse de esta tierra, desaparecer.
ya he hecho mi donación, 31 años de vida, y se marcha y no hubiera pasado nada más de lo que aconteció a continuación. Luego tomó otra gran decisión y es de seguir aquí, que se podía haber marchado. Realmente su obra donadora es que ya había acabado. Dice que Jesús recibió ahora la noticia proveniente de la autoridad más alta del universo local y del superuniverso de que su obra donadora había terminado en lo que afectaba a su estado personal en relación con la soberanía y la rebelión. Ya había recibido esta garantía directamente del paraíso en su visión bautismal y en el fenómeno de la personalización de su ajustador del pensamiento interior. Podríamos haber dado por terminada la adoración, pero ¿qué pasa? Algo más te está pasando. Dice que mientras permanecía en la montaña conversando con Graviel, el padre de Dentia, el de la constelación, apareció en persona ante Jesús y Graviel, diciendo: los registros han finalizado. La soberanía de Miguel, con el número 611.121, sobre su universo de Nevadón, descansa consumada a la diestra del Padre Universal. Te libero de tu donación de parte de Emmanuel, tu hermano y patrocinador de tu encarnación en Urantia. Eres libre de dar por terminada tu donación de encarnación ahora o en cualquier otro momento, de la manera que tú mismo escojas, ascender a la diestra de tu Padre, recibir tu soberanía y asumir el gobierno incondicional bien merecido de todo Nevadón. También doy fe de que por autorización de los ancianos de los días se han completado las formalidades superuniversales relacionadas con la terminación de toda rebelión pecaminosa en tu universo. Se te ha otorgado una autoridad plena e iluminada para intervenir en cualquier posible sublevación de este tipo en el futuro. Tu obra en Urantia y en la carne de una criatura mortal está formalmente terminada. De ahora en adelante, todo lo que hagas dependerá de tu propia elección. Pero te lo dejan, a Jesús le deja que él decida qué va a hacer, si marcharse o continuar. Dice que día tras día en las colinas Jesús elaboró los planes para el resto de su donación en Urantia. Él decide seguir en Urantia. En primer lugar, decidió que no enseñaría al mismo tiempo que Juan. Primera decisión. No voy a estar trabajando a la vez que Juan. Proyectó permanecer en el retiro relativo hasta que la obra de Juan consiguiera su propósito o fuera interrumpida súbitamente por su encarcelamiento. Jesús sabía muy bien que los sermones de Juan, intrépidos y desprovistos de tacto, pronto suscitarían el temor y la enemistad de los gobernantes civiles. En vista de la situación precaria de Juan, Jesús empezó definitivamente a preparar su programa de trabajo público a favor de su pueblo y del mundo, a favor de cada mundo habitado de todo su vasto universo. Recordad que siempre todo lo está haciendo, lo están viendo y lo están supervisando todos los más responsables de todo el universo local. La donación de Miguel como mortal tuvo lugar en Urantia, pero para todos los mundos de Nevadón, importantísimo. Con lo cual yo supongo que tendrán una copia del manual del libro de Urantia, ¿m?, de toda la vida de Jesús. Hombre, ya la verían en su momento, pero seguramente tendrán algún documento de alguna forma. Bien, dice que después de concebir el plan general para coordinar su programa con el movimiento de Juan, lo primero que hizo Jesús fue repasar mentalmente las instrucciones de Manuel. Reflexionó profundamente sobre los consejos que le habían dado relativos a su método de trabajo y a que no dejara escritos perdurables en el planeta. No puede dejar nada escrito. Imagina la devoción que se produciría, mataría las naciones unos por otros por tener documentos escritos por Jesús. Jesús nunca más volvió a escribir, salvo en la arena. En su visita posterior a Nazaret, y con gran pena por parte de su hermano José, Jesús destruyó todos los escritos suyos que se conservaban en las tablillas del taller de carpintería, o estaban colgados en las paredes de la vieja casa. Jesús también reflexionó mucho sobre los consejos de Emmanuel relacionados con su comportamiento en materia económica, social y política hacia el mundo que encontraría en esta época. Realmente Jesús se fue a ayunar allí, como nos dicen en la Biblia. Estuvo allí ayudando, pasando hambre, tuvo tentaciones del hambre. Pues fijaros lo que nos dicen los reveladores. Jesús no ayunó durante estos 40 días de aislamiento. El periodo más largo que estuvo sin alimentarse fue los 2 primeros días que pasó en las colinas, pues estaba tan ensimismado en sus pensamientos que se olvidó por completo de comer. Pero al tercer día se puso a buscar alimentos.
Durante este periodo tampoco fue tentado por espíritus malignos ni por personalidades rebeldes o procedentes de cualquier otro mundo. Jesús hace un examen mental de su vida pasada. Dice que los acontecimientos de este periodo extraordinario no fueron las visiones fantásticas de una mente hambrienta y debilitada, ni tampoco fueron los simbolismos confusos y pueriles que más tarde se transmitieron con las tentaciones de Jesús en el desierto. Fue más bien un periodo para meditar sobre toda la carrera memorable y variada de la adoración en Urantia y para preparar cuidadosamente los planes del ministerio ulterior que fuera más útil para este mundo y a la vez contribuyera también un poco al mejoramiento de todas las otras esferas aisladas por la rebelión. Jesús examinó toda la historia de la vida humana en Urantia, desde los días de Andón y Fonta, pasando por la falta de Adán, hasta el ministerio de Melquisedec de Salem. ¿Cómo se manifiesta Jesús al mundo? Dice que Gabriel había recordado a Jesús que podía manifestarse al mundo de dos maneras diferentes, en el caso de que decidiera permanecer algún tiempo en Urantia. También se le indicó claramente a Jesús que su elección en esta materia no tendría nada que ver con su soberanía universal, él ya había cumplido, ni con el final de la rebelión de Lucifer, ya había cumplido, había acabado con la rebelión. Las dos maneras de seguir al mundo eran las siguientes. Su propia vida, la vía que pudiera parecerle más agradable y útil desde el punto de vista de las necesidades inmediatas de este mundo y de la edificación en curso de su propio universo. Y la otra alternativa era la vía del Padre, que fue la que decidió. La demostración con el ejemplo de un ideal a largo plazo, de vida como criatura, según lo ven las altas personalidades de la administración paradisíaca del universo del universo. Pero no es lo mismo el mensaje que hubiéramos recibido nosotros, cada uno de nosotros. Si Jesús, una vez que hubiera acabado su oración, desaparece y se marcha. De rositas, como decimos en España. Pero fijaros que al seguir el plan del Padre, de los acontecimientos de la vida, sin evitar las inevitabilidades de la existencia y someterse a la voluntad de los hombres, fue masacrado y humillado y muerto miserablemente. Y lo aceptó precisamente porque eligió la vía del Padre. Pero Jesús incluso se hace unas autopromesas a sí mismo, no a los demás, a sí mismo se autopromete alguna cosa. Y dice que al tercer día de este aislamiento, Jesús se prometió a sí mismo que volvería al mundo para terminar su carrera terrenal y que en cualquier situación que implicara los dos caminos, siempre escogería la voluntad del Padre. Y vivir el resto de su vida terrestre permaneciendo fiel a esta resolución. Incluso hasta el amargo final subordinó invariablemente su voluntad soberana a la de su Padre Celestial. Los 40 días en el desierto montañoso no fueron un periodo de grandes tentaciones, sino más bien un periodo de grandes decisiones del Maestro. Durante estos días de solitaria comunión consigo mismo y con la presencia inmediata de su Padre, el ajustador personalizado, pues ya no tenía un guardián seráfico personal, tomó una tras otra las grandes decisiones que regirían su política y su conducta durante el resto de su carrera terrenal. La tradición de una gran tentación fue conectada posteriormente con este periodo de aislamiento debido a una confusión con los relatos fragmentarios de las luchas en el Monte Hermón, y además porque era costumbre que todos los grandes profetas y líderes humanos empezaran su carrera pública sometiéndose a estos supuestos periodos de ayuno y oración. Cada vez que Jesús se enfrentaba con una decisión nueva o importante, siempre tiene la costumbre de retirarse para comulgar con su propio espíritu y tratar así de conocer la voluntad de Dios. Realmente se produce, Jesús está, la parte humana y la parte divina están como hay una lucha interna. Dice que en todos estos proyectos para el resto de su vida terrenal, Jesús siempre estuvo dividido en su corazón humano entre dos líneas opuestas de conducta. Por un lugar, albergaba un inmenso deseo de conseguir que su pueblo y el mundo entero creyera en él y aceptara su espíritu, su reino espiritual. Y conocía muy bien las ideas de sus compatriotas sobre el Mesías venidero, es decir, la tentación de Jesús de convertirme realmente en el Mesías, acabar con toda la miseria, acabar con el dolor, propiciar una justicia, eso era la parte humana, la parte, digamos, del corazón tiraba de ahí, pero la parte espiritual tiraba de otro sitio, lógicamente.
y era vivir y actuar de la manera que sabía que su padre aprobaría. Llevar a cabo su trabajo a favor de otros mundos necesitados y continuar con el establecimiento del reino, revelando al Padre y manifestando su carácter de amor. Y el Padre lo primero que nos ha dado es el libre albedrío, luego respetar el libre albedrío fue fundamental. ¿Y cuál fue la primera gran decisión? Bueno, toma decisiones más pequeñas, pero luego hay 6 grandes decisiones que son las que vamos a analizar rapidísimamente. Dice que al tercer día de empezar esta conversación consigo mismo y con su ajustador personalizado, Jesús fue gratificado con la visión de las huestes celestiales de Nibadón, reunidas y enviadas por sus comandantes para aguardar los mandatos de su amado soberano. Este ejército poderoso comprendía 12 legiones de serafines y cantidades proporcionales de todas las órdenes de inteligencia del universo. La primera gran decisión de Jesús en su aislamiento consistió en determinar si utilizaría o no estas poderosas personalidades en el programa posterior de su obra pública en Urano. Jesús decidió que no utilizaría ni una sola personalidad de esta vasta asamblea, a menos que resultara evidente que se trataba de la voluntad de su Padre. ¿Vale? A pesar de esta decisión de tipo general, este enorme ejército permaneció con él durante el resto de su vida terrestre, siempre dispuesto a obedecer a la menor expresión de la voluntad de su soberano. Jesús no contemplaba constantemente con sus ojos humanos estas personalidades acompañantes, pero su ajustador personalizado asociado las veía permanentemente y podía comunicarse con todas ellas. Es decir, con que Jesús hubiera chisporreado un dedo, hubiera hecho el más mínimo gesto, todas estas huestes hubieran entrado en acción. Realmente Jesús acepta su fragilidad. Dice que al asumir el mandato de esta poderosa asamblea, el ajustador, que había sido en otro tiempo parte y esencia del Padre Paradisiaco, aseguró a Jesús que en ningún caso se permitiría a estos agentes superhumanos servir o manifestarse en conexión con su carrera terrestre o a favor de ella, a menos, cuidado, a menos que fuera patente que el Padre deseaba dicha intervención. Así pues, mediante una sola gran decisión, Jesús se privó voluntariamente de toda cooperación sobrehumana en todos los asuntos relacionados con el resto de su carrera como mortal, a menos que el Padre eligiera por su cuenta participar en un acto o episodio determinado de los trabajos terrestres de su hijo, como se ocurrió en algún caso, como ya recordaréis. La segunda decisión que tomó: Jesús estableció, pues, una nueva política coherente para el resto de su obra terrenal, en lo que se refería a sus necesidades personales, incluso en general en sus relaciones con otras personalidades. Eligió deliberadamente en ese momento seguir el camino de la existencia terrestre normal. Se pronunció firmemente contra una línea de conducta que trascendiera, violara o ultrajara las leyes naturales establecidas por él. No iba a ir en contra del Padre, ni en contra de la naturaleza, ni en contra de las leyes que rigen la naturaleza. Pero tal como le había advertido su ajustador personalizado, no podía asegurar que en ciertas circunstancias concebibles estas leyes naturales no pudieran resultar considerablemente aceleradas. El maestro eligió así un programa de vida que equivalía a la decisión de estar estar en contra de los milagros y de los prodigios. Una vez más se pronunció a favor de la voluntad del Padre. Una vez más puso todas las cosas entre las manos de su Padre paradisíaco. Realmente Jesús es que se niega a defenderse. Lo podrían haber matado en cualquier momento o haber tenido un accidente. Antes de la iluminación de su bautismo, había vivido en perfecta sumisión a la voluntad y a la orientación de su Padre Celestial. Tomó la enérgica decisión de continuar viviendo con la misma dependencia implícita y humana de la voluntad del Padre. Se propuso seguir una vida de conducta antinatural. Decidió que no trataría de preservar su vida. Escogió continuar su política de negarse a defenderse. Expresó sus conclusiones con las palabras de las Escrituras familiares para la mente humana. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al llegar a esta conclusión sobre el apetito de la naturaleza física que se manifestaba como hombre, el Hijo del Hombre efectuó su declaración final sobre todas las demás necesidades de la carne
y de los impulsos naturales de la naturaleza humana. Jesús no era un Mesías que venía para multiplicar el pan y el vino, no venía para abastecer exclusivamente las necesidades temporales, venía para hacer una revelación de su Padre Celestial a sus hijos terrenales. Mientras intentaba que sus hijos terrenales se reunieran con Él en un esfuerzo sincero por vivir según la voluntad del Padre que está en los cielos. Con esta decisión, Jesús de Nazaret describía a los espectadores de un universo, el universo local, la locura y el pecado de prostituir los talentos divinos y las actitudes dadas por Dios para el engrandecimiento personal o para el beneficio y la glorificación puramente egoísta. Este era el pecado de Lucifer y Caligastria. Esta gran decisión de Jesús ilustra dramáticamente la verdad de que la satisfacción egoísta y la gratificación sensual solas y por sí mismas son incapaces de portar la felicidad a los seres humanos que evolucionan. En la existencia mortal existen valores más elevados, la maestría intelectual y el perfeccionamiento espiritual, que trascienden con mucho la gratificación necesaria de los apetitos e impulsos puramente físicos del hombre. ¿Cuál fue la tercera? Vamos a acabar ya. ¿Cuál fue la tercera decisión? Después de tomar sus decisiones respecto a los asuntos relacionados con el alimento y el suministro físico para las necesidades de su cuerpo material, el cuidado de su salud y el de sus asociados, aún quedaba otro problema por resolver. ¿Cómo se comportaría ante el peligro personal? Decidió ejercer una vigilancia normal sobre su seguridad física y tomar precauciones razonables para evitar el fin prematuro de su carrera a la carne, pero decidió abstenerse de toda intervención superhumana cuando sobreviniera la crisis de su vida en la carne. Yo os he contado, si yo doy un paso por delante y estaba delante de una peña, me caigo, me despeño y me mato. Esa reflexión se la hizo. Cuarta decisión. El gran problema siguiente con el que tuvo que luchar este hombre de Dios y que pronto resolvió de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial, consistía en saber si debía o no emplear alguno de sus poderes sobrehumanos para atraer la atención y seguir la adhesión de sus semejantes. Debía emplear de alguna manera sus poderes universales para satisfacer la inclinación de los judíos por, por lo espectacular y lo maravilloso. Decidió que no haría nada semejante. Se ratificó en una línea de conducta que eliminaba todas estas prácticas como métodos para llevar su misión al conocimiento de los hombres. Eligió la normalidad, la vida normal. Jesús escogió establecer el reino de los cielos en el corazón de los hombres mediante métodos naturales, fijaros importantísimo esto, nada de cosas raras, métodos naturales normales, difíciles y penosos, los mismos procedimientos que sus hijos terrestres tendrían que seguir posteriormente en su trabajo de ampliar y extender este reino celestial. El Hijo del Hombre sabía muy bien que sería a través de muchas tribulaciones como muchos hijos de todos los tiempos entrarían en el reino. Jesús estaba pasando ahora por la gran prueba de los hombres civilizados, la de tener el poder y negarse firmemente a utilizarlo para fines puramente egoístas y personales, el control del poder. Jesús ilustró para todos los mundos de su vasto universo la locura de crear situaciones artificiales con el propósito de mostrar una autoridad arbitraria o de permitirse un poder excepcional para resaltar los valores morales o acelerar el progreso espiritual. Jesús decidió que durante su misión en la tierra no se prestaría a repetir la decepción de los reinos de los macabeos. Se negó a prostituir sus atributos divinos para adquirir una popularidad no merecida o para conseguir un prestigio político. Fijaros lo que está diciendo. No consentiría en transmutar la energía divina y creativa en poder nacional o en prestigio internacional. Jesús de Nazaret se negó a hacer compromisos con el mal y mucho menos de asociarse con el pecado. El maestro colocó triunfantemente la fidelidad a la voluntad de su padre por encima de cualquier otra consideración terrestre y temporal. La quinta decisión que tomó, ¿cuál fue? Reflexionó sobre la conveniencia de inaugurar el reino espiritual con una brillante y deslumbrante demostración de poder. Esta línea de conducta hubiera sido permisible y estaba totalmente dentro de la jurisdicción de Miguel,
pero adoptó una posición totalmente contraria a este plan. No transigiría con las técnicas revolucionarias de Caligastria. Había ganado potencialmente el mundo sometiéndose a la voluntad del Padre y se propuso terminar su obra como la había empezado y como hijo del hombre. Pero no transigiría, no serviría al mal para que se pudiera suponer que la adoración de Dios provenía de ello. Permaneció fiel a la voluntad del Padre. Proclamaría a un universo que lo observaba: adoraréis al Señor vuestro Dios y a Él solo le serviréis. Realmente Jesús fue el príncipe de la paz que tanta falta nos hace actualmente. Dice que las ideas de batallas, contiendas y masacres repugnaban a Jesús. No quería nada de eso. Me viene a la mente ahora mismo lo que está pasando en Palestina y en Israel, pero no quiero hacer ningún comentario. Aparecería en la tierra como el príncipe de la paz para revelar a un Dios de amor. Antes de su bautismo, había rechazado de nuevo otra oferta de los celotes para encabezar su rebelión contra los opresores romanos. Ahora tomó la decisión final con respecto a los pasajes de las Escrituras que su madre le había enseñado, tales como: el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy, pídeme y te daré a los paganos por herencia y los confines de la tierra como posesión. Los quebrantarás con mano de hierro, los despedazarás como una vasija de alfarero. Ese era el concepto que tenían el mundo israelita en aquellos tiempos. Pues Jesús fue un ejemplo de vida. Con estas decisiones Jesús sentó un digno ejemplo para todas las personas de todos los mundos de un vasto universo al negarse a aplicar pruebas materiales para demostrar los problemas espirituales, al negarse a desafiar presuntuosamente las leyes naturales. Y dio un ejemplo inspirador de lealtad universal y de nobleza moral cuando se negó a coger el poder temporal como preludio de una gloria espiritual. El programa que decidió para establecer el reino fue que Jesús ha elaborado un programa para establecer el reino del Padre. No alimentarás las satisfacciones físicas de la gente. No distribuirás pan a las multitudes como vio hacer tan recientemente en Roma. No atraerá la atención sobre sí mismo haciendo prodigios, a pesar de que los judíos esperaban precisamente un libertador de esta índole. Tampoco intentará que acepten su mensaje espiritual mediante una exhibición de autoridad política o de poder temporal. Y finalmente la última fue la sexta decisión, que dice que el último día de este retiro memorable, antes de bajar de la montaña para reunirse con Juan y sus discípulos, el Hijo del Hombre tomó una decisión final y la comunicó al ajustador del personalizado en estos términos: en todas las demás cuestiones, al igual que en estas decisiones ya registradas, te prometo que me someteré a la voluntad de mi Padre. Y después de haber dicho esto, descendió de la montaña y su faz resplandecía con la gloria de las victorias espirituales de las purezas morales. Y el sábado 23 de febrero del año 26, por la mañana temprano, Jesús descendió de las colinas para reunirse con los compañeros de Juan que acampaban en Pella. Todo ese día Jesús se mezcló con la multitud, sabiendo quién él era, fijaros. Atendió a un chico que se había lastimado en una caída y se desplazó hacia el cercano pueblo de Bella para poner la mano, a salvo en las manos de sus padres. Realmente empezó su vida. Y ya finalmente os doy a todos gracias por vuestra asistencia e interés y luego pedirle que nuestro Padre Celestial nos ayude e ilumine en este camino que es para toda la humanidad, que solo empieza a dibujarse. Un fuerte abrazo a todos y dejo de compartir. Gracias, Javi. Excelente exposición en nombre de todos los presentes. Y realmente este episodio de la vida de Jesús Micael es apasionante, es emocionante, porque es para todo el universo, para todo su universo. Y personalmente agradezco esa decisión de haberse quedado, porque fue impresionante también todo lo que vamos a ver el próximo encuentro, porque nos regaló entre 4 años y medio y 5 años más presente acá en la Tierra, ¿no? Así que también me imagino la alegría del padre
y la alegría en todo Nevadón de ver a un hijo creador finalizar su autootorgamiento final, ¿no? Bueno, chicos, a ver, manitos levantadas, comentarios, preguntas, no sean tímidos. Ay, también la ministra Divina debió haber estado súper contenta, ¿no? Ese día. Nubia, mi amor, adelante. Buenos días, bueno, estamos días acá. ¿Cómo estás, Javier? Gusto mirarte y saludarte. Te voy a hacer una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué Jesús decidió continuar? O sea, eh, eh, ya le dijeron que podía irse. ¿Por qué continuó? Yo recuerdo que yo leí en el libro, pero ahora lo estaba buscando y no lo recuerdo, donde él cavila sobre, dice, Gabriel me dijo, los altísimos me dijeron, pero el padre no pronunció nada. No estaba buscando las citas y no las encontré. Tengo algo de recuerdo de que él estaba consciente de que el padre no le estaba dando el visto bueno y por eso él decidió continuar. No sé, Javier, ¿tú qué recuerdas? Bueno, yo te puedo dar mi versión del texto. Yo no tengo aquí los textos. Si tuviera aquí alguno, seguro que los busca corriendo y te los lee. Pero yo creo que Jesús cuando acabó podía haber acabado su oración a los 31 años y medio, y él hizo su labor de experiencial. Lo que él necesitaba era adquirir experiencia de sus criaturas y él la tuvo a todos los niveles. Pero es que ya que estaba aquí, él ya se había marchado, él le certificaron el cargo, realmente fue su séptima y última donación, se podía haber marchado de rosita. Pero yo creo que el Padre Celestial es más sutil. El Padre Celestial es mucho más sutil que incluso Miguel de Nevadón, que sus hijos. Es más sutil. Y de alguna forma, a través del ajustado del pensamiento, debió de influenciar su ser y decirle, tú te puedes marchar, pero puedes hacerlo bien o mejor. Y entonces dice, tiene la opción de hacerlo mejor. Bien está ya, pero puede hacerlo mejor. ¿Y qué hacerlo mejor? Pues vivir tus últimos años de existencia aquí, poniéndote en manos de cómo vivir como un humano normal, es decir, con sus limitaciones. Jesús podía haber acabado su vida pública y luego incluso haber utilizado sus energías, su conocimiento y haber muerto pues de viejo o de cáncer, yo qué sé, se me ocurre de alguna forma. Pero sin embargo se puso a mano del Padre y dijo, me voy a someter a los acontecimientos de la realidad, de esta realidad que le había tocado vivir. Y de alguna forma es el ejemplo que nos envía a todos que cada uno tenemos que aceptar nuestra realidad. Unos tienen cáncer, otros están enfermos de no sé qué, otros están mueren jóvenes y otros mueren con 101 años. Yo qué sé. Es decir, nos manda un mensaje de que tenemos que aceptar la vida que eso, que se nos ha encomendado a cada uno y que no debemos de protestarnos porque si el propio Jesús, haciendo el plan del Padre, fijaros lo que le pasó, haberlo evitado todo. Otra cosa que no hubiera podido, pero es que podía haberlo evitado todo. Tenía todas las huestes ahí esperando. Aunque hubiera levantado un dedo, se hubiera arreglado el problema. Sin embargo, aceptó el proyecto del Padre. Y de alguna forma nos está mandando un mensaje a cada uno de nosotros: hacer la voluntad del Padre, dejaros llevar por los acontecimientos de la vida, aceptar la inevitabilidad de la existencia, porque lo único que os dejo es mi fe. Y entonces es la fe, es lo único, el empoderamiento que tenemos es la fe. Y con eso, con ponerlo en manos del Padre Celestial, cogerlo de la manita y dejarlo llevar por él. Porque es que es lo único. Y decir, no quiere que utilicemos ninguna cosa maravillosas, que no engañemos a la gente, que no hagamos milagros, como hacen algunos evangelistas allí, que sacan a un paralítico lo curan y el otro a un muerto lo resucitan. Porque he visto escenas por ahí realmente que dan auténtico pavor, ¿no? Es decir, ¿no? Engañando a la gente, claro. Entonces tenemos que utilizar nuestra vida en plan normal. Y solamente el único soporte que tenemos es nuestra fe. Y nada más. Y además que realmente no tenemos fe mucha, porque yo lo decía en una presentación en otro programa, que en el Evangelio te ponen que decir, si tuvierais fe, le diría a esa montaña, date la vuelta y la montaña se daría la vuelta. Entonces, nuestra fe no es tan poderosa, no es capaz de hacer eso, porque es una fe un poco intelectual, un poquito religiosa,
Y es una fe un poco de conformidad, ¿no? La seguridad que nos da, que luego va a pasar al otro, al lado de la vida, eh, nuestra vida. Bueno, es una fe, pero una fe, como diría yo, de bajo nivel. Si tuviéramos fe auténtica de alto nivel, es que nos volveríamos casi locos. Es que, abrazaríamos los árboles por la calle, a todo el mundo. Es decir, sabemos que el Padre Celestial nos protege, nos da todo lo que necesitamos. No necesitamos a nadie más. Esa fe nos falta, ¿no? ¿no? Pero no quiero derivar el tema por ahí. Lo que quiero decir que esa fe implica creer en el Padre y hacer la voluntad del Padre. Es decir, me pongo en manos del Padre y que suceda lo que tenga que suceder. Creo que suceda será lo mejor que me... Porque es el Padre, el camino del Padre. Y yo creo que en el fondo está diciendo es, confía en Él, cógete a la mano de Él y déjate llevar por Él. Y Jesús es lo que hizo. Se cogió la mano del Padre y se dejó llevar por Él, para bien o para mal. Pero nos mandó un mensaje a todos, no solamente a nuestro planeta volante, sino a todos los planetas, ¿eh? A los 619 planetas del sistema y a todos los demás que están en el universo local de Nevado. Imagínate el mensajito que mandó. Dejaros de quejaros que si yo que soy el jefe, el amo y el creador, me someto a la voluntad del Padre, ¿qué se puede esperar de vosotros? Está el tema. No me quiero enrollar más porque lo importante son vuestras preguntas, no mis respuestas. Y casi preferiría que contestaran los que más saben de estos temas. Está más feliz. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Javi. Isa, por favor, tenés la palabra. Gracias. Bueno, con respecto a lo que pregunta Nubia, sí recuerdo exactamente el texto que ella plantea, en donde cuando se reúne Jesús con Gabriel y con el padre Melquisedec, ellos le entregaron el mensaje tanto de que el Espíritu Infinito y el Hijo Eterno estaban satisfechos con la labor cumplida y que podía retornar cuando quisiera. Y adicionalmente, el maestro sabía que no llegó mensaje de su padre y que por lo tanto el padre estaba esperando algo más. Él intuye que su papá todavía necesitaba que le quedara aquí otro tiempo y me parece que fue excelente porque de no haber visto Lucifer toda esa maldad y toda esa iniquidad que derramaron sobre Jesús, no hubiera sentido la vergüenza que sintió, razón por la cual al doblar su ser, Gabriel lo puede tomar preso. Yo asocio eso, no es que el libro lo diga directamente, pero pienso que era necesario que el maestro viviera todo esto para que pudiera mostrarle a los rebeldes la cantidad de daño que habían dejado acá, que nos habían dejado. Y creo que por eso es que fue tan exitoso su misión, tanto que ahora otros hijos Micaeles vienen a Salvington a aprender de Miguel de Nevadón cómo logró con sus 7 auto-otorgamientos lograr el título de supremo, porque eso significa que es uno de los hijos creadores que van a ir a acompañar al supremo en esta formación de la primera Trinidad experiencial que se va a formar a futuro. Entonces, eso era como para complementarle la respuesta de Javier para Nubia. Y otra cosa es, eso es mi experiencia personal. Cuando yo empiezo a enseñar el libro o a intentar compartir con mis hermanos el poco conocimiento que tengo del libro, yo empecé a darme cuenta que tenía conceptos heredados, obviamente de mi religión católica y heredados de toda la cultura que recibimos desde que nacemos hasta ahora. Entonces yo elijo leer el libro durante la primera página a última, tomar notas y dejar claro en mi mente los conceptos del libro. ¿Por qué? Porque lo que me permitió fue sacar de la mente información que tenía de teologías diferentes y que yo las mezclaba con la información del libro Durante. Si bien es cierto que tenemos que vivir las inevitabilidades, son talleres de enseñanza o de aprendizaje para que fortalezcamos nuestro carácter, que se vuelva un carácter fuerte y recto. No es porque tenga que a través del dolor y del sufrimiento encontrar a Dios. A Dios lo encuentras en tu mente, en el aquí y en el ahora, o sea, en el eterno presente, cuando lo buscas con sinceridad en tu alma. Era eso el mensajito que quería dejar. Gracias, Simón. Gracias a todos. A ti, gracias, Isabel. Gusto saludarte. Gracias, Isa. Alfonso, por favor. Si las preguntas pueden ser de el tema, sería mejor, y las reflexiones.
Gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar entre ustedes. Javier, como siempre, hermano, tu dedicación y tu deseo de que nosotros aprendamos más acerca de esta divina revelación es bien apreciado. Lo que yo quiero aportar es, por ejemplo, si Jesús vino a lo que necesitaba hacer para convertirse en el soberano, ¿verdad? Pero el Padre veía más allá, que Él podía hacer más, que él podía venir a enseñarnos a los seres humanos el camino hacia el Padre. Algo más, todavía más profundo, más grandioso, que es venirnos a mostrar al Padre y mostrarnos cómo era el Padre y decirnos cómo llegar a Él. O sea que por eso había cosas todavía más significativas que Él podía realizar, ¿verdad? Una vez que haya hecho su séptimo otorgamiento y convertirse en soberano, todavía quedaba algo más que al Padre le interesara, ¿no? Que le interesaba y que era eso, que sirviera él de ejemplo para mostrar el amor y la misericordia del Padre hacia los seres finitos más humildes del universo. Por eso digo, había cosas más significativas y más grandes que él podía realizar como soberano y como hijo del hombre. Um, es lo que quería bueno, quisiera decir más cosas, pero con eso yo creo por ahorita es suficiente. Marcelino, saludos, hermano. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, y lo vamos a liberar a Javi. Marcelino, la palabra es tuya. Muchas gracias, estimada Mora. Un gran abrazo, Alfonso, y un gran abrazo para cada quien. Javier, como siempre, felicitaciones, hermano. De verdad que las citas son extraordinarias y además de las citas, esas gráficas y tu explicación, muy interesante. Ahora, antes que todo, agradezco sus oraciones. He estado en una de las situaciones más difíciles que se han producido en los Andes venezolanos y por supuesto en todo el país. Una situación verdaderamente difícil por las fuerzas de la naturaleza, puentes caídos, carreteras destrozadas, familias sin vivienda. Gracias a Dios no me afectó a mí, vivo como a unos 20, unos 30 metros del río, pero realmente pienso que en 80, 100 años no se había producido una crecida, algo tan impresionante como lo que ocurrió especialmente en mi región andina y mi estado y en el lugar pues donde estoy. Pero a Dios gracias, bien. Todos los servicios caídos, el internet, electricidad, el servicio telefónico, en comunicación, pero bueno, Dios es grande y se lograron subsanar las situaciones, por lo menos en esta región o en este lugar donde yo vivo. En cuanto a lo de la transfiguración, estimada Nubia, dice así el documento número 3 coincidiendo, perdón, el documento número 158, sección 3 coincidiendo con lo que ustedes han dicho, en forma particular con lo que dijo eh, Isabel. Dice así, este documento que está en la página 1755 dice: Jesús aceptó este testimonio, tanto de Gabriel como de Melquisedec, ¿no? Del éxito de su misión terrenal presentado por los mensajeros del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, pero observó que su padre no indicaba que el autootorgamiento urantiano hubiera terminado. La presencia invisible del Padre tan solo fue atestiguada a través del ajustador personalizado de Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado, prestadle atención. Esto fue dicho en palabras para que fueran oídas también por los 3 apóstoles. Después de esta visitación celestial, Jesús intentó conocer la voluntad de su Padre y decidió seguir su autootorgamiento mortal hasta su fin natural. Este fue
lo que la transfiguración significó para Jesús, para los tres apóstoles, fue el acontecimiento que marcó el ingreso del Maestro a la fase final de su carrera terrenal como hijo de Dios e hijo del hombre. El caso personal, quería hacer un comentario adicional a lo que ya se ha dicho, que definitivamente Jesús se dio cuenta que el Padre quería que se hiciera algo más. El Padre no le dijo está finalizado todo, quería que se hiciera algo más. Y hay algo muy interesante y por eso es el hecho de que el autoderramamiento, el auto-otorgamiento, la donación de Micael no se hizo en un hijo especial producido por el Espíritu Santo, se produjo en un hijo natural, tal como nosotros. En la unión de José y de María, la unión sexual de José y de María, y en ese sentido, para dar a demostrar a todos los universos, no solamente a Nevadón, que un hijo en la carne de origen animal, como en el caso de Jesús, puede triunfar cuando confía, puede triunfar cuando se dispone, tiene capacidad para el éxito pleno si tan solo se dispone. Y eso fue lo que pasó con el hijo natural de José y de María, que fue Jesús de Nazaret. Entonces, ese extraordinario éxito en un ser humano de origen natural como nosotros, a través de esa fe, de esa confianza tan extremada y tan maravillosa y tan inspiradora, es algo extraordinario. Y no solamente el hecho de quedarse a hacer un poco más, sino aceptar de forma voluntaria el extremo trago, la inmensa injusticia, una de las más grandes e impresionantes labores de inspiración como fue morir como murió por una injusticia tan grande y ante la extrema injusticia mostrar el máximo amor que se podía conocer en la época, que era morir por sus enemigos, perdonar y irradiar ese perdón a quienes tan injustamente lo estaban asesinando. De manera pues que es algo enormemente inspirador para todos, no solamente los miembros de Urantia, sino para todo Nevadón y los demás miembros de los superuniversos. Algo que quería también comentar es referente a que he escuchado varias veces que algunas personas dicen Jesús dijo, por supuesto lo dijo en la Biblia, que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Eso lo dice la Biblia. Y también en la Biblia se menciona, tal como lo confirma nuestro hermano Javier a nivel bíblico, que aunque se tenga fe como un grano de mostaza, se le puede decir a la montaña, quítate de ahí, y la montaña obedece. Y los reveladores aclaran que no dijo Jesús que podían hacer más cosas que la que él hizo. Ellos, no fue eso lo que él dijo. Podían hacer grandes cosas, pero no dicen los reveladores, de acuerdo a la expresión de Jesús, que hizo, que se va a hacer más cosas o mayores cosas que la que él hizo. No expresa eso. Y cuando se refiere a las montañas, se refiere a montañas de dificultades. Dicen los reveladores, cuando hay fe como un grano de mostaza, se podrán quitar, superar y cambiar montañas de dificultades. Entonces, esas son aclaratorias que es bueno tenerlas para que tengamos un mayor grado de interpretación y que a mí me pasaba lo que le pasa a Isabel o lo que le pasó a Isabel en cuanto a los caballos de Troya, rebelión de Lucifer y testamento de San Juan del libro de Benítez, que me ponía a leerlos y me confundía con Urantia. Entonces, por esa razón, a veces sigue leyendo la Biblia y uno puede confundirse y es muy natural. Quería compartir eso, disculpe que me alargué un poquito, estimada Mora. Gracias, Gracias, Marce. Marcelino, muy amable, la tenía en la mente y no la recordé. Gracias por recordarme la cita. Muy importante, porque es que a cada rato le están preguntando a uno que por qué, ese es el punto de que por qué Jesús, por qué si él se podía ir, por qué. Y ahí lo dice, muy acuciosa la mente de Jesús, muy aguda, puntiaguda, hubiera podido que sí, me parece que una mente excepcional. Y a propósito, ya el Jesús humano, él tenía su cerebro conectado a la mente, ¿verdad? Bueno, es una percepción. Gracias. Gracias, Nubia. Gracias, Marce. Adelante, la palabra es tuya, Isa.
Nubia, me hace reír como así que tenía conectado el cerebro a la mente. Yo creo que dice el libro que necesitamos la personalidad porque es en ella donde se forma un cuerpo al que dotan de mente y luego de espíritu. Siempre la han tenido conectada, Sí, pero sí, es que la mente, pero la bueno, mente de Jesús, ya el divino, o sea, ahí fue de pronto que dije, bueno, su Jesús humano tenía cerebro, a esa mente humana sigue, ese cerebro humano sigue conectado a la mente, pero sí, el Jesús divino no, él tiene su propia mente, eso es lo que estaba confirmando. ok. Es que escuché decir a Marcelino o de corregir algo que había leído Javier, pero me parece que los textos que leyó Javier son textuales del libro. Javier, ¿me puedes confirmar si cuando leíste que Jesús dijo que nosotros podíamos hacer grandes cosas como las de Juan el Bautista, tú leíste ese pedacito exacto como está en el libro? Porque me parece que Jesús sí, o en el libro yo leí que Jesús advierte que grandes cosas hace Juan, pero que nosotros también podemos llegar a lograr cosas mayores. No sé las palabras exactas, pero quiero que me Bueno, confirmes, Javier, si lo que bueno, leíste es texto del libro, por favor. te confirmo que todo lo que está escrito, todo menos los dos epígrafes que es del índice, es copia literal de la versión 2009. ¿Tú podrías, por favor, leer ese pedacito que está en cuestión con Marcel? No está en cuestión, quiero que me quede a mí claro, porque yo también El- tenía entendido como tú lo Pero, leíste. Isabel, no me refería a eso, yo no me refiero a eso, Isabel, y no me refiero a eso. Ah, Ahorita te aclaro, ahorita te aclaro. pero podría, Javier, repetirme ese pedacito o te queda muy difícil buscar Ahora mismo la diapositiva en no donde, sé, tendría que buscarlo y compartirlo, pero no sé exactamente a qué párrafo te está refiriendo, porque yo no cuando recuerdo Jesús advierte, cuando Jesús advierte que Juan, ¿sí? Hace cosas maravillosas, pero que nosotros, simples mortales, podemos llegar a hacer algo más grande. Creo que es No, bueno, sí, sí, pero no es exactamente lo que dice en ese sentido. Bueno, le paso la palabra a Marcelino para que siga hablando y mientras tanto lo busco. Cuando que lo busque, lo ¿vale? Para que sea más fácil, para no perder gracias, tiempo. gracias. No, Seguro yo que prefiero, ya Carlos, Marcelino lo tiene. prefiero darle la palabra a Carlos, hermanito, ahorita aclaro eso. Carlos, por favor. Abrite el mic, Carlitos. Vale, vale, gracias, Morita. Un abrazo para todos, un abrazo, Javi, muchas gracias. Solamente dos expresiones de mi sentir, dos cosas pequeñas. Uno, escuchando la presentación, algo que sentí profundamente fue el respeto del Padre por el proceso de cada uno, el respeto de Jesús por el proceso que cada uno de nosotros lleva. Cuando él hace referencias a Juan, digamos, me impactó sobremanera que él no, pues aquí entre brothers, yo veo que un amigo mío, un hermano mío está en dificultades, pues yo haré algo para buscar cómo salvarle el pellejo, cómo hacer que tome conciencia para que no siga por ese camino que pueda estar afectando o poniendo en riesgo su propia vida. Pero el respeto con el que él se refiere a Juan y el camino de Juan es algo que definitivamente me impacta. El Padre respeta el Jesús respeta el camino que cada uno de nosotros toma y tiene plena confianza que cada uno de nosotros pues encontrará pues su propia manera de cumplir su propia misión. Y la segunda cosa que también deriva para mí de la escucha de la conferencia de Javier es que Jesús no hizo uso ni de las redes sociales, ni de los medios de comunicación masiva, no hizo uso de trompetas y de todo lo que fuera necesario para que masivamente su mensaje fuese escuchado. Él tenía la confianza de que quien estuviera listo para recibir el mensaje lo recibiría. Yo menciono esto porque a veces nosotros mismos, como lectores y estudiantes del libro Durantia, de repente puede surgir en nosotros el deseo, ¿no?, de hacer un gran despliegue publicitario para que masivamente se conozca el libro de Durantia, porque queremos que mucha gente sepa de él. Y no, no, a cada quien en su momento, según corresponda, siguiendo un proceso natural,
para que la conciencia pues realmente tenga bases firmes y no sea simplemente en un enunciado publicitario el que pueda estar en la conciencia del individuo o de una comunidad toda. Era solamente lo que quería decir. Muchísimas gracias. Cierro. Si me permitís, voy a compartir un poco para cerrar el tema con Isabel. Comparto un momentito la página esa y aquí está. No sé si lo veis. Entonces aquí al final dice, aunque Jesús se refería a Juan como el más grande de los profetas del antiguo orden, también decía que el más humilde de los que vieran la gran luz del nuevo camino y entraran por allí en el reino de los cielos era en verdad más grande que Juan. Eso es lo que dice literalmente el libro de Durante. Gracias. Sí, era exacto lo que recordaba. Muy amable. Gracias. Marcelino, tenés la palabra, hermanito. Sí, yo coincido con casi todas, hay muy pocas cosas, diría yo, que no coincido con Isabel. Yo coincido con Isabel en prácticamente todo. Lo que quería, sí, sí, Marcelino coincide con Isabel en prácticamente todo. Lo que yo quise decirle es todas las citas de nuestro hermano Javier extraordinarias. Lo que yo quise decir es que algunas personas se expresan por lo que leen la Biblia que los seguidores de Jesús harían cosas más grandes que la que Jesús hizo. Los reveladores no dicen eso, no dicen eso, dicen que harían grandes cosas, pero no más grandes que la que Jesús hizo. Y por otro lado, cuando se refieren al hecho que la Biblia sí dice que aquel que tiene fe como un grano de mostaza, pues le dice a la montaña, quítate de ahí, ¿no? Entonces los reveladores dicen que la fe como un grano de mostaza lo que significa es quitar montañas de dificultades, no una montaña física, echarla al mar, por un lado. Por otro lado, cuando se habla de que el más pequeño en el reino de los cielos aún es más grande que Juan el Bautista, se refiere al hecho de que Juan el Bautista no fue cubierto, no fue influido, no fue arropado por el Espíritu de la verdad. Él tenía a su primo lejano allí, como una energía maravillosa, como un reflector sorprendente y extraordinario, pero él no, en su interno, no fue abrazado directamente por ese espíritu de la verdad. En cambio, aquellos que lo recibieron podían tener un discernimiento mayor que Juan, y en eso se basan los reveladores para decir que los apóstoles en menos de un mes, después que tuvieron abrazados y influenciados por el Espíritu de la verdad, en menos de un mes progresaron mucho más que durante los 4 años que estuvieron con el Maestro, por el Espíritu de la verdad, y eso es lo que significa que aquel que se dispone al nuevo reino o al Espíritu derramado, pues tendría una posibilidad de discernir mucho más claro que Juan, sería en ese caso un mayor discernimiento que Juan, podía hacer cosas mayores que Juan, por lo que significa conocer al Espíritu, conectarse con el Espíritu y la verdad, hacerlo libre. Ve usted que Juan estaba muy aferrado a ritos, a costumbres antiguas, por falta de esa conexión con ese Espíritu de la verdad. Si lo hubiera abrazado el Espíritu de la verdad, imagínense, yo creo que Juan hubiese sido como Enoc o como Elías, trasladado. Eso era, y disculpe Isabel que le quité un poquito de tiempo. Adelante, Isa. Gracias, Marce. Bueno, es que recordemos que si Jesús toma la decisión de no afectar las enseñanzas de Juan, porque conocía perfectamente que Juan fue criado por sus padres bajo todo el dogma judío, que es completamente diferente a lo que Jesús vino a enseñar. Entonces, Juan hizo la misión que le correspondía, como dijo Carlos. Jesús respetaba las cosas de cada cual, no interfería en donde no le correspondía, y esa es la gran enseñanza que nos dice el libro. No se pongan a leer y a leer los discursos y las parábolas. Vean cómo vivió la vida como un simple mortal y cómo resolvió todas las dificultades que tuvo que resolver, porque no habrá un hombre en este planeta que tenga las grandes dificultades que Jesús tuvo que resolver, y lo hizo porque siempre estuvo en comunión con su Padre Celestial. Desde muy temprana edad, él se retiraba, le decía a sus padres, después de repetir todos los rezos judíos, él respetaba también eso,
se retiraba y le decía a sus padres, me retiro unos minutos para hablar con mi padre en el cielo. Y los papás eran sorprendidos de que un niño tan pequeño hiciera eso. Pero esas comuniones tan personales con su padre permitieron que su alma creciera muchísimo más y tuviera más capacidad de discernir y recibir todo ese amor divino que nos dan a cada instante. Es que nos corresponde a nosotros hacer esa misma tarea. El compromiso es con nosotros mismos para poder poner en práctica todas estas enseñanzas que nos están entregando, porque solo si nosotros tenemos ese grado de sinceridad en nuestra alma para buscar a Dios, lo vamos a encontrar en comunión con Él, en el aquí y en el ahora, que es donde Él vive, eterno presente, es que vamos a poder recibir más revelaciones directamente de nuestro Padre Celestial, porque recuerden que el ajustador que trae el programa para que yo, Isabel Reynoso, pueda hacer todo lo que necesito hacer para aprender cómo adquirir perfección, paso a paso en cada una de las etapas que debo vivir. Bueno, gracias. Siempre me salgo del tema, Morita, perdón. Estás absuelta, mira, estás absuelta. Bueno, ¿alguna reflexión? A ver, ahí veo caras pensantes. Alfonso, ¿alguna cosa que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? No, bueno, Jesús. yo tengo. Ah, bueno, Nubia. Adelante, Nubia. Gracias. Es que siempre me llamó la atención esas decisiones que tomó Jesús y de entre esas, pues todas eran como que casi que personales de él, ¿no? Porque era su ministerio. Pero hay una que dije, de pronto puede tomarla el humano de a pie para aplicarla. Y es cuando dice que cuando se le presenten dos caminos, él escogerá el camino del Padre, algo así parecido. Quiere decir, porque es que yo decía, bueno, pero es que ¿cómo así? Si se hace la voluntad del Padre, yo tengo que comer, tengo que dormir, que si voy a esto, me pongo este vestido, me toco aquello, o sea, de eso no se trata la voluntad del Padre. Entonces, ahí con esa reflexión de él, a mí me dio o me da claridad de que las decisiones que uno tiene que tomar para hacer la voluntad del Padre es cuando involucre, ¿verdad? Belleza y bondad. Cuando lo que se refiera a de lo que se trate, el efecto de lo que uno va a causar con su decisión, afecte a, a más personas por mayor tiempo y de la mejor manera. O sea, ahí es donde entraría a jugar la verdad, belleza y bondad que involucra al Padre. Es en esas decisiones donde yo tendría que mirar y decidir por verdad, belleza y bondad y no por lo que a mí me acomode. O sea, dos caminos, o el mío o el del Padre. Es como para diferenciar, ¿no? Porque cuando uno tiene o por lo menos me pasa a mí, ese deseo de hacer la voluntad del Padre, pero no haya, y cómo hago yo a todo, o sea, que se encuentra uno como que, ¿qué hago? Como que para moverme, Padre, ¿me da permiso? No se trata así. Entonces, ahí me parece que nos da como una técnica, una pista en esa decisión como para hacer un mundo mejor, ¿no? El mundo personal. Gracias. Gracias, Nubia. Y yo creo que una de las técnicas fundamentales para ponernos en contacto, en sintonía o intentar saber cuál es la voluntad del Padre, sobre todo es la oración y básicamente la adoración. Ese momento de receptividad donde podemos llegar a sentir que las decisiones que estamos tomando son las correctas o cambiar el timón si estamos yendo al sur, ir para el norte. Y es muy difícil saber cuál es la voluntad del Padre, pero considero que tenemos esas dos herramientas, la oración, la adoración, como para fortalecer y tener certeza en nuestra fe y poder hacer la voluntad del Padre. Alfonso, por favor, la palabra Gracias. es tuya. Hola, hola, otra vez, aquí. No, como no sé yo vivo en la ciudad de Houston, Texas. Soy mexicano, tengo aquí más de 50 años, ¿verdad? Eh,
bautizado católico, casado católico, pero desde hace mucho tiempo que yo ya no creí en lo que me enseñaba la iglesia, ¿verdad? Y entonces busqué hasta que llegué a al libro hace 20 años, ¿verdad? Nada más hay una cosa que siempre me da mucho tristeza observar cómo las, los pastores ah, usan todo lo de lo, todo lo contrario de lo que nuestro padre, nuestro hermano y creador hizo, ¿verdad? Que no quiso utilizar sus poderes, no quiso hacer milagros para llamar la atención, para su humildad más que nada fue la que ah, lo era lo que más resplandecía en él, que no quería nada de fama ni nada de eso, ¿verdad? Y yo me pregunto, yo a veces hablo de ese tema y hay unos hermanos lectores, ¿verdad? Que no, que están de acuerdo a lo que hacen los pastores, que el evangelio de la productividad o del no sé qué, del dinero, no sé qué, que es muy bueno, que no sé qué, pero ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, ah, ah, de- asistí a una reunión con otro grupo, ¿verdad? Y todo muy bien, hasta que después me quise meter yo a su, a su, a su Facebook, ¿no? De la persona que estaba llevando a cabo la reunión. Entonces ya encuentro que está apoyando lo que está sucediendo aquí en este país por lo que está tratando de hacer el que está encargado de la presidencia, ¿verdad? Y digo yo, eh, ¿cómo es eso que estamos, si estamos queriendo llevar adelante la hermandad y la paternidad de Dios, alguien se vaya y le dé crédito o admire a esas personas que están causando mucho dolor, mucho sufrimiento entre las personas, ¿verdad? Y así he visto que varios compañeros, hermanos que son estudiosos del libro, están dándole mucho énfasis o admirando las decisiones que, que hace esa persona encargada del gobierno, ¿verdad? No sé cómo verlos, no sé cómo verlos y en qué tanto influencia al movimiento en general, ¿no? De que tú te reúnes con ellos en una conferencia y luego te das cuenta que ellos están apoyando regímenes, por decir, nacionalistas, fascistas, y dices tú, pues, oye, pues yo yo no quiero que se me vea apoyando esto, o sea, yo por eso mejor no asisto a sus reuniones. No sé cuál es su opinión al respecto, porque yo estoy así un poquito pues, confundido, ¿no? ¿Por qué hermanos que deberíamos estar llevando el mensaje de Jesús sobre la paternidad de Dios y la hermandad del hombre se admiran a personajes que están haciendo todo lo contrario? Eso es lo que quería, es una pregunta que yo estoy haciendo a todo el grupo. Gracias. Gracias, Alfonso. Y es profunda la pregunta porque depende del libre albedrío de cada persona, ¿no? Y de la elección que haga el ser humano a ese respecto. Si bien Jesús no eligió meterse en política ni identificarse con ningún grupo político, quizás nosotros dentro de nuestras limitaciones como humanos sí nos metemos en política. Entonces ahí vienen las disidencias. Pero fíjate que es una cuestión de la religión evolutiva, como nosotros recién hace menos de 70 años tenemos la revelación, las otras religiones que son más antiguas, bueno, también están evolucionando. Que estén evolucionando favorablemente o no, ya es otro tema. Pero considero
que nos falta como urantianos todavía más comprensión, más tolerancia, más tacto, y sobre todo en estos momentos donde está toda la humanidad súper sensible con todo lo que pasa. Isabelita, tenés la palabra, mi amor. Uy, yo hoy he molestado mucho por aquí, pero mira, eh, Te absuelvo una Alfonso, sola vez, ¿eh? Dos no. Alfonso fue el que habló antes que tú. Sí. Alfonso, ok, mira, Alfonso, vamos a encontrar en todos los rincones del planeta desórdenes, caos y todo eso. Todo eso nos sirve para que podamos mirarlo y no meternos en el caos, más bien desarrollar ese poder de la sabiduría que nos dan para que tú trabajes en tu interno. No significa que no te importe el hermano, sí, hay que ayudar al hermano, pero cuando lo necesita realmente y cuando tú puedes hacerlo sin alcahuetear. Que vayas con una corriente política o no, depende mucho, mucho del marco conceptual que elijas. Porque el maestro no quiso meterse en política? Porque él sabía la realidad que encontraba, el caos que tenía este planeta no lo tenía ningún otro. Y sin embargo, el maestro llegó en el mejor momento que podía haber desarrollado muchas cosas que estaban a favor de que su misión tuviera más éxito que si hubiese venido en otro momento. Como urantianos, y lo hablo por mí, pienso, y se lo dice una persona que estuvo con la camiseta puesta por la lucha de la igualdad entre todos, porque es la idea que nos vendían, y uno quería que hubiese justicia entre tanta que ve a diario. Pero el ser político es estar claro y decidido en siempre estar eligiendo sobre la verdad y la rectitud, porque la corrupción en todos los campos de los partidos políticos es a nivel mundial, es a nivel mundial. Entonces no vale la pena que uno se atormente con la lucha de los de derecha o de los de izquierda, de los azules con los rojos. No, cuando uno lee el libro de Urantia Conciencia, y más cuando la lectura del libro de Urantia ha permitido que tú hagas la elección sincera de todo corazón de hacer la voluntad del Padre, tú te encarrilas en eso. Y ya esas cosas pasan a un segundo plano, no te atormentan, ya entiendes cuando tu hermano, bueno, está en error, le falta más información. Si la recibes, se la da. Y si no la recibes, no hay nada que hacer, hay que dejarlos solitos, que ellos mismos o la encuentren o se den contra el mundo para que vuelvan a buscar una verdad. Yo pienso que no, nosotros escasamente podemos influir en nuestro pequeño entorno de vida. Y si ahora la red nos permite influir un poquitico más allá, está bien, pero solo podemos dar información verdadera. No podemos cambiar a nadie, ni mucho menos el pensamiento político de la gente, porque hay unos que lo hacen con tanto apasionamiento que llega uno a estrellarse contra nuestros propios hermanos y no se trata de eso. Yo había pedido la palabra para otra cosa, pero la pregunta de él me, me, me impulsó a contestar esto. Y lo otro ya se me olvidó, así es de que ya no vuelvo a levantar la mano. Chao, chao. Gracias, Isa. Y otra cosa, Alfonso, que se me ocurre ahora. Los mismos reveladores nos dicen que todavía Urantia no salió del estado de barbarie. Así que imagínate todo lo que nos falta evolucionar Claro, como sociedad, ¿no? sí. Marcelino, tienes la palabra. Gracias, estimada Mora. Isabel, todas tus intervenciones son muy favorables. Este, eh, sí, hay algo que de momento con respecto a la voluntad del Padre, he escuchado que alguna persona dice, no, no, el hacer esto, yo no meto ahí a Dios, Dios no se mete en eso. Entonces, no es así. Yo pienso que Dios se mete en todos los aspectos de nuestra existencia, todo pensamiento, toda palabra y toda acción de todo orden. Y eso se confirma cuando en el documento 139 de los apóstoles, página 1555, dice, refiriéndose a la familia de Jesús, que Juan se sorprendía, que lo rechazaran de esa manera a Jesús, qué sé yo, ¿no? Dice Juan el Evangelista, comenta de ciertas cuestiones que sentía Juan. Entonces dice al final del párrafo,
Dice, toda esta situación juntamente con su observación de que Jesús siempre sometía hasta sus más insignificantes deseos a la voluntad del Padre en el cielo y su vivir diario lleno de confianza implícita tan profundamente impresionó a Juan que produjo en él notable y permanente cambios de carácter, cambios que se manifestarían a lo largo del resto de su vida. O sea, Jesús sometía hasta los más mínimos pensamientos a la voluntad del Padre, todo. De manera que hay que someter todo a la voluntad del Padre. Y de manera muy importante lo que dijo Mora, la oración. Esas fueron las dos técnicas que utilizó Jesús para su religión sin paralelo, para tener ese éxito. Oración y adoración. Oración sincera y adoración, adoración sincera y oración inteligente. Oración inteligente. Pero no olvidemos que la oración, Dios no responde a las palabras, responde al alma. Debe ser un deseo, un anhelo verdadero de hacer la voluntad del Padre con el alma, y eso va a producir definitivamente la capacidad de comprender cuál es la voluntad, pero la adoración no confundir, porque a veces confundimos que la adoración tiene que ver con un ritual, con una forma de posición del cuerpo, con un misticismo y con una cuestión que, por supuesto, eso es favorable cuando hay buena intención, indiscutible, pero no es tanto eso, es el deseo de hacer la voluntad del Padre. Esa disposición, no a pedir nada por mí o por mi prójimo. En la adoración no se pide nada, pero sí hay un deseo de decir, ¿para qué sirvo? Ante tan gran bendición, ante tanta grandeza del Creador, del Hacedor, ¿para qué le puedo servir? ¿En qué puedo cooperar? Quiero realmente hacer su voluntad, esa disposición. Y eso se confirma en el documento 1 de la sección 1, página 22, cuando al final del párrafo dice que la afectuosa dedicación de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el ser humano puede hacer a Dios. En efecto, tal consagración de la voluntad de la criatura constituye la única dádiva posible de verdadero valor que puede hacer el ser humano al Padre paradisíaco. En Dios el ser humano vive, muere y tiene su ser. No hay nada que el ser humano pueda dar a Dios excepto esta elección de atenerse a la voluntad del Padre. Y estas decisiones, es decir, el deseo de hacer la voluntad del Padre, estas decisiones efectuadas por las criaturas volitivas o dotadas de voluntad inteligente de los universos, constituyen la realidad de esa adoración auténtica que es tan satisfactoria para la naturaleza del Padre Creador, dominada por el amor. De manera que una persona que no desea hacer la voluntad del Padre, de verdad que puede hacer 20,000 ceremonias adoradoras, pero no va a hacer lo que el Padre quiere, porque Él quiere es la disposición de hacer su voluntad y, por supuesto, disponerse meditativamente, no solo a agradecerle, a reverenciarle, sino a recibir la respuesta de Él. Y con respecto a algo que tocó nuestro estimado Alfonso, coincidiendo con lo que comentó nuestra estimada Isabel, definitivamente Jesús dice claramente en el documento 158, sección 2, página 1754, disculpa, me confundí de página, ya le voy a dar la página, 1534, me confundí con la página y ya se los leo, 1534. Dicen los reveladores en este documento 137, corrijo, documento 137, página 1534, dice: durante este tiempo de espera, Jesús se esforzó en enseñar a sus asociados cuál debía ser su actitud hacia los varios grupos religiosos y partidos políticos de Palestina. Las palabras de Jesús eran siempre las siguientes: procuramos ganarlos a todos ellos, pero no pertenecemos a ninguno de ellos. Tenemos que tener paciencia, como lo comentó Isabel y creo que también Mora y otras personas por allí, que nuestros urantianos hermanos
pues acordémonos que todos tenemos todavía mucho que superar y es muy natural que se identifique con una tendencia política, pero hay que estar claro que cualquier tendencia religiosa o política divide. Todos los grupos religiosos y todos los grupos políticos tienen un centro, dividir para ganar adeptos. Entonces, no es conectado con el espíritu. El espíritu quiere unir y el espíritu no exige creer igual, no exige conceptos intelectuales iguales, no exige creencia idéntica, no. Puede variar el punto de vista, puede haber creencias distintas. Lo que importa es ese sentido de querer buscar a un padre y de tener sentimientos de beneficiar al prójimo. Ese tipo de experiencia en el sentimiento de ayuda es lo que une y indiferentemente el punto de vista, la posición que tenga política, económica, social y por supuesto los puntos de vista espirituales, la creencia, no hay importancia que haya diferencia, lo que importa es ese deseo de ir al Padre. O sea, eso no es egoísmo, es altruismo y es precisamente por lo cual debe uno tratar de controlarse con la identificación con un determinado grupo religioso o con un determinado grupo político. Eso quería, estimada. Gracias, Marce. Bueno, y se nos está terminando el tiempo, así que la última palabra la tiene Ramón. Buen día para todos los hermanos. Felicitaciones a Javier y felicitaciones a todos los que han participado y un abrazo fraternal para la hermana Mora. Entonces, yo lo que quería participarle al hermanito, yo me he dado la tarea de buscar la manera de comprender para yo ser comprendido, ¿no? En esto es tratar de escuchar lo mayor posible. Escucho y es lo que puedo hacer. Al hermano le puedo responder con la situación, esas políticas que hay en el mundo, es que tuve la oportunidad de conocer un amigo, un orantiano, por llamarlo así, y me dio mucha información, digamos que libros que él pudo traducir de William Chandler en una comparación o un estudio entre la Biblia y del doctor William Chandler y otros estudios más. Y entre los años 1941, cuando ya la revelación estaba, a 1955 se tuvo que esperar una autorización de un ser que estaba aquí en el cuerpo planetario, por llamarlo así, de gobierno angelical. Y para él tenía que hacer un trabajo de mitigación, de prevención a esa tercera guerra mundial que se avecinaba para el momento. Hay situaciones políticas. Y también pues sabemos que hay parte del cuerpo reserva del destino, 20 que son elegidos, nosotros los seres humanos que llegan a una comunicación con el ajustador de pensamiento, como también los otros partes del cuerpo reserva del destino. Entonces, indistintamente, siempre también hay una acción, digamos, de estos seres celestiales que, así como nosotros comprendemos que la triple presencia divina, la deidad que está en nuestro cuerpo, y tenemos dos serafinas, también tenemos que comprender que hay un gobierno de orden angelical aquí en este planeta operando y buscando las soluciones a estas situaciones en las cuales está inmersa el país, el mundo sobre las guerras. Entonces, eso es lo que quería decir al hermano. Son cosas muy normales, es mucho lo que hay que estudiar y bueno, a estudiar y a comprendernos cada día más. Y si hay alguna diferencia con un hermano que tenga un partidario político, no importa, hermano. Seguir compartiendo con ellos y que nos unamos en el espíritu, que es lo mejor, y paso a paso ir mejorando, que es lo que más deseamos. Gracias. Espero haya servido mi aporte o mis palabras. Gracias, Ramón. Bueno, y ahora sí vamos a hacer el cierre agradeciéndoles a todos su presencia, a todos los que van a ver luego este programa por nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida, y les anunciamos que el próximo tema ya para el mes de julio va a ser el inicio de la obra pública de Jesús. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Hasta la próxima. ¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Esta familia te da las gracias por tu asistencia. Te esperamos en el próximo encuentro. Hasta luego.